Si digo Karl Marx, a casi todo el mundo le viene a la cabeza lo mismo, ¿verdad? Historia, regímenes del siglo XX, casi como una figura de cera en un museo. Pero, ¿y si esa imagen, esa que todos damos por sentada, nos estuviera tapando su idea más potente? Una idea que, ojo, no va sobre el pasado, sino sobre la extrañísima religión que, sin que nos demos cuenta, domina nuestro presente. A ver, por un lado está el Marx que todos conocemos, el de los libros de historia, el ideólogo del comunismo de Estado, ¿no? Pero luego, el filósofo Franz Hinkel-Mammert se topó con algo diferente, con un Marx casi escondido. Un Marx cuya crítica no iba dirigida a los gobiernos, sino a algo mucho, mucho más profundo, a la lógica misma que mueve los hilos de nuestro día a día en el mundo moderno. Y aquí viene la clave de todo, el núcleo de su descubrimiento, que se resume en una pregunta brutal. ¿Y si el mayor truco del capitalismo fuera precisamente convencernos de que no es una religión? Pensemos en ello. Una religión con sus propios dioses, con su propia fe ciega y, lo que es más impactante, con sus propios sacrificios humanos. Vale, entramos en materia. La religión oculta del capitalismo. Y ojo, que la idea no es del todo nueva, pero fue Hinkel-Mammert quien la rescató del olvido. Se dio cuenta de algo increíble, que la crítica más bestia de Marx no era económica, era teológica. Marx no estaba solo analizando un sistema, estaba, en realidad, desenmascarando un sistema de... El concepto clave aquí es una palabra que suena un poco rara, fetichismo. Pero cuidado, no tienen nada que ver con supersticiones. Para Marx, el fetichismo era otra cosa. Era ese proceso por el cual nuestras propias creaciones, como el mercado o el dinero, de repente cobran vida propia y se convierten en fuerzas que nos dominan. Es como si les diéramos poder divino, y sin darnos ni cuenta, acabamos siendo sus esclavos, sus fieles devotos. Y claro, como toda buena religión, esta tiene su propia, digamos, Santísima Trinidad. Primero, el mercado. Ese Dios invisible, ¿no? Esa mano que decide nuestro destino. Segundo, el dinero, el Dios universal que te da el poder, el acceso a todo, a una especie de salvación aquí en la tierra. Y por encima de todo, el capital, el Dios supremo que exige sacrificios constantes en el altar del crecimiento infinito. Un Dios que nunca, nunca está satisfecho. Pero a ver, la pregunta es, ¿cómo narices sale a la luz esta interpretación en plena Guerra Fría? Pues para entenderlo tenemos que seguir el viaje personal de Franz Henkelhammer. Y lo más curioso es que él no empezó en esto como filósofo, para nada. Empezó como economista. Y su trayectoria es de película. Primero estudia la economía capitalista en Alemania Occidental. Luego se mete de lleno a investigar la ideología soviética en el Berlín dividido. Y finalmente encuentra la pieza que le faltaba en América Latina. Fue precisamente al ver los dos grandes sistemas desde fuera, con perspectiva, cuando todas las piezas del puzzle de repente encajaron de una forma que nadie se esperaba. El momento clave, la revelación, le llegó en la universidad. La teoría económica que le estaban enseñando se basaba en la idea de la competencia perfecta. Y esto implicaba asumir que todos los que participan en el mercado tienen un conocimiento absoluto de todo, o sea, omnisciencia. Y ahí fue cuando a Hinkel-Lambert se le encendió la bombilla y dijo, un momento, ¿omnisciencia? Pero si eso no es un concepto económico, ese es un atributo de Dios. Y de repente, ¡pum!, lo vio clarísimo. Los dos grandes bandos de la Guerra Fría, enemigos a muerte, en el fondo le estaban rezando al mismo tipo de Dios. Por un lado, Occidente había convertido al mercado en un dios, al suponer que sus participantes eran omniscientes. Y por el otro, el bloque soviético había hecho lo mismo con el Estado, suponiendo que sus planificadores lo sabían todo. En realidad, ambos sistemas eran religiones laicas, religiones seculares, construidas sobre una fe ciega en una perfección que sencillamente no existe. Claro, esta revelación le hizo volver a los textos de Marx, pero esta vez los leía con unas gafas completamente nuevas. Y lo que descubrió fue que a Marx, en el fondo, le daban bastante igual los modelos perfectos. Le daba igual un mercado perfecto o un Estado perfecto. Su única, y de verdad única preocupación, era algo mucho más real, mucho más de andar por casa, el ser humano. Y esta cita en concreto se convirtió en su brújula, en su guía. La primera parte es muy conocida, sí, pero es la segunda la que es pura dinamita. Hay que echar por tierra toda relación que lo maltrate. Ojo, que esto no es filosofía abstracta para quedarse en un libro. Es un imperativo categórico, casi una orden. Es la obligación moral de rebelarse contra cualquier sistema que nos humille o nos degrade.
Así que todo se reduce a una pregunta fundamental. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el protagonista de la historia? Para el liberalismo, está claro, es el individuo propietario, y su libertad, sobre todo la de mercado, es sagrada, intocable. Pero para este Marx redescubierto por Henke Lammert, el sujeto es otro. Es el ser humano de carne y hueso, y muy especialmente el que sufre. Y aquí la prioridad absoluta no es la propiedad, es la vida. Punto. Y esta forma de ver las cosas nos da una herramienta que es súper simple, pero a la vez increíblemente radical para juzgar cualquier cosa que pase en nuestro mundo, cualquier política, cualquier sistema. Porque al final todo, absolutamente todo, se reduce a una sola pregunta, la única que de verdad importa. ¿Esto que estamos analizando, esta política, este sistema, esta ley, sirve a la vida o sirve a la muerte? Así de simple y así de brutal. ¿Permite que la gente y que el planeta prosperen o los está sacrificando en el altar de esos dioses abstractos de los que hablábamos, el mercado y el capital? El contraste, como se ve, es total. Para Marx, el punto de partida, el kilómetro cero, es la vida, y la necesidad de protegerla. En cambio, para el neoliberalismo, si lo llevamos a su conclusión más lógica, el punto de partida es el mercado. Y como bien señala Henke Lammert, la conclusión a la que llega es de una brutalidad que asusta. Si no eres capaz de triunfar en el mercado, es que simplemente no mereces vivir. La vida se convierte en algo secundario, subordinado al sistema. Y claro, si empezamos a aplicar este filtro, este criterio de vida o muerte, nuestro mundo de repente se ve con otros ojos. Pensemos en la crisis climática. Es un sistema que sacrifica la naturaleza, que es vida, a cambio de beneficio. O las políticas de austeridad sacrifican el bienestar de la gente por algo tan abstracto como el equilibrio fiscal. O la sanidad vista como un negocio, se sacrifica la salud por el beneficio económico. Si lo miramos así, son todos, de una forma u otra, mecanismos que sirven a la muerte. Pero es que lo más increíble de todo es que el propio Marx lo vio venir hace más de siglo y medio. Esta cita de El Capital es que, parece que la escribieron ayer, entendió perfectamente que la lógica interna del capital es como una máquina imparable. Para poder crecer necesita devorar literalmente sus dos únicas fuentes de riqueza, las personas y el planeta. Y vamos a terminar con esto dejando una pregunta flotando en el aire. Si de verdad nos tomáramos en serio este criterio, si por un momento dejáramos de adorar a esos fetiches del mercado y pusiéramos la vida de verdad, en el centro de todo, ¿qué tendría que cambiar? Pero no en un futuro lejano, no en un plan a 10 años. ¿Qué tendría que cambiar mañana mismo?